Bienvenidos, apasionados del desarrollo personal. ¿Cómo estáis? Hoy estamos en otro vídeo del taller de creencias limitantes, errores de pensamiento, pensamientos irracionales. Hay muchas maneras de llamarlo. Al final es cómo distorsionamos la realidad, cómo interpretamos lo que nos ocurre. Depende de cómo lo interpretemos, podemos ser mucho más felices o, por el contrario, limitar nuestro bienestar y nuestra felicidad. Hoy os voy a hablar de los 4 criterios para poder analizar los pensamientos irracionales que tenemos. Empezamos. Son 4 criterios o 4 filtros por los que pasarán nuestros pensamientos irracionales, y gracias a esto nos daremos cuenta de que nuestros pensamientos son irracionales y nos están haciendo daño, nos están limitando la vida. Veamos cuáles son nuestros filtros. Tenemos el filtro de objetividad, el de la utilidad, el filtro formal y el de análisis de las consecuencias. El filtro de la objetividad es cuando tenemos que comprobar si nuestro pensamiento está respaldado por la evidencia, si tenemos pruebas para demostrarlo. Por ejemplo, ese día es correcto ya que hace sol y todos lo podemos ver. Eso es algo evidente, es algo científico, es algo objetivo, ¿vale? Podemos preguntarnos, ¿qué probabilidad real hay de que suceda esto? Por ejemplo, hoy voy a llegar al trabajo y me van a despedir. Si no estuviese deprimida, ¿cómo me lo tomaría? ¿Pensaría de esta manera? ¿Mi depresión está distorsionando también la forma en que pienso? ¿Cuántas veces he temido a esto y cuántas veces ha ocurrido? Seguramente no es la primera vez que piense que me van a despedir del trabajo. Probablemente todos los días antes del trabajo pienso que me van a despedir. ¿Cuántas veces he pensado en mi vida que me van a despedir y no me han despedido? ¿Hay otras interpretaciones posibles para este tipo de pensamientos? ¿Estoy viendo solo lo negativo y estoy obviando el resto, lo positivo? ¿Veo una pequeña mancha en una camiseta que es toda blanca y una pequeña manchita negra y me focalizo ahí? ¿O estoy viendo toda la abundancia y toda la positividad en mi vida? Por lo tanto, en el criterio de objetividad querremos creencias racionales, no irracionales. Es decir, creencias objetivas, conscientes con la realidad, verídicas, que se puedan comprobar, que se puedan experimentar, científicas, pueden respaldarse por la evidencia y ser verificadas. Tú mismo lo puedes demostrar. Me van a despedir del trabajo, ¿por qué? Porque el jefe me ha dicho que hoy quiere hablar conmigo y que me va a despedir. Me van a despedir del trabajo, ¿por qué? Porque el jefe me ha dicho que quiere hablar conmigo. Mal. Ahí no tienes por qué pensar que te van a despedir, ¿vale? No es una prueba evidente. En cambio, me ha dicho literalmente que me va a despedir, es una prueba evidente, científica, racional, objetiva. Y por el contrario, si nos basamos en creencias irracionales, como me ha dicho que va a su despacho y me va a despedir, eso sería una creencia irracional, es cuando no son objetivas, no se desprenden de la realidad, sino de creencias tuyas o subjetivas, y no son soportadas por la evidencia, por pruebas verídicas, y por lo tanto no se pueden verificar. Rechazaríamos esta creencia o este pensamiento. Entonces, ¿qué preguntas podemos hacernos para saber si supera este criterio o este filtro de objetividad? ¿Qué pruebas tengo para pensar esto? ¿Estas pruebas son reales? ¿Son ciertas? ¿Son realmente pruebas? ¿Realmente demuestran mis miedos? Analiza cada una de estas pruebas. ¿Realmente te estás dejando llevar por pensamientos irracionales y por tus miedos más fuertes? ¿Por tus peores fantasmas? ¿Otra persona que no tenga el mismo problema que tú interpretaría esta situación como tú? ¿Tu mejor amigo interpretaría la situación así? ¿Qué datos tengo que demuestran que mi interpretación es verídica? ¿O qué datos tengo que demuestran que mi interpretación es errónea? ¿Cuántas veces he temido esto? ¿En qué porcentaje el desenlace ha sido tan malo y tan horrible como yo pensaba? ¿Qué otras interpretaciones podría hacer en la misma situación? Cuando no me siento así, pienso lo mismo sobre la situación. Cuando me he sentido en el pasado así, ¿qué pensé para sentirme mejor? Dentro de 5 años, si recuerdo esta situación, ¿la enfocaré como ahora o la enfocaré de forma más positiva? ¿Estoy leyendo la mente de alguien? Bueno, puede ser que estés intentándolo, pero no creo que lo logres. ¿Estás focalizándote en detalles negativos y estás olvidando el resto? ¿Cuál fue tu contribución exacta a este hecho negativo? Pon un porcentaje. Es decir, ¿qué has hecho tú para que esto se diera? ¿Qué has hecho tú para que el jefe te llamara? ¿De qué manera has contribuido tú para que esta situación se diera? ¿Qué otros factores han podido contribuir a esta situación? Una vez hemos pasado por el criterio de objetividad, vamos a pasarlo por el criterio de intensidad o el filtro de intensidad emocional. Es decir, la intensidad y la duración de las emociones. No debemos permitir que las emociones nos desborden. Una cosa es permitirte la emoción, abrazar tu emoción, ser aliada de tu emoción, ser aliada de tu miedo, escucharla, ver lo que te quiere decir, qué función está teniendo en ti, para qué está ahí, cómo se está expresando tu cuerpo a través de esa emoción. Tiene una funcionalidad y están ahí para demostrártela. Pero eso no quiere decir que nos tengan que desbordar, que se queden constantemente ahí como en una depresión, por ejemplo, que está siempre triste y decaído. Deben estar bajo nuestro control. Para eso hay que analizar qué nivel de ansiedad o de malestar
me produce pensar de esta manera? ¿Qué emoción tengo y qué intensidad emocional tengo? Mi reacción emocional es proporcional a la situación. Estoy teniendo mucha ansiedad porque estoy en un metro. ¿Realmente crees que va a suceder algo malo por estar encerrado en un metro? ¿La situación es tan horrible y tan complicada y tan catastrófica realmente o la estás interpretando tú de esa manera? ¿Esta emoción me está desbordando? ¿No estoy demasiado tiempo sintiéndome demasiado mal por algo tan poco importante realmente? ¿Vale? Esto es cuando tenemos un pensamiento irracional, acordad. Son los criterios y los filtros para los pensamientos irracionales. Y en cuanto a la intensidad o duración de la emoción, pues las creencias racionales producen emociones moderadas, es decir, te puedes sentir triste porque alguien ha fallecido, te puedes sentir alegre porque te tocó la lotería. Esas son reacciones emocionales desde nuestro cerebro límbico, que son reacciones normales, reacciones moderadas. Permiten sentimientos agradables o desagradables, tener miedo a una película de miedo, tener rabia hacia alguien que te ha hecho daño. En cambio, si tienes creencias irracionales, van a producir emociones de muy alta intensidad. Vas a sentirte muy enfadado, vas a sentirse muy triste, no solo intensidad sino temporalidad, vas a estar siempre triste, vas a caer en una depresión, vas a estar siempre enfadado, vas a acabar en un ataque de cólera. Cuando las emociones están ahí en alta intensidad y no se van, es porque están basadas en creencias irracionales, creando perturbación y descontrol e infelicidad. Vale, entonces, ¿qué preguntas os tenéis que hacer aquí? En el criterio de la intensidad de la emoción. ¿Qué emoción me provoca pensar esta idea irracional? ¿Con qué intensidad? ¿Qué sensaciones físicas aparecen en mi cuerpo? Empiezo a temblar, empiezo a sudar, el corazón me va a mil. ¿Tengo sensación de control o de descontrol? ¿Me siento dominado por la emoción o siento que me puedo empoderar de esta emoción? ¿Tienes la necesidad de hacer una conducta de seguridad al pensar así? ¿Una persona sin mi problema se sentiría como yo en esta situación? ¿Cómo afecta esto a tu estado de ánimo? ¿Qué es lo que te está apeteciendo al pensar así? Huir, probablemente, porque ante los miedos, los pensamientos irracionales, puedes huir, enfrentarte o paralizarte. Pero estás ante un miedo racional. Estamos hablando de pensamientos irracionales, pero tu cerebro, como cree que es un miedo real y no se da cuenta de que es un pensamiento irracional, puede ir a escaparse, puede irse corriendo o puede paralizarse. Por lo tanto, hay que ver que es un pensamiento irracional y ver con qué pensamiento racional lo sustituye. Tu reacción emocional es proporcional a la situación que la inició. ¿Cuál sería tu respuesta emocional? ¿Por qué tu respuesta emocional es infinitamente más intensa, más elevada y más duradera en el tiempo? ¿Qué dice de mis pensamientos el que me sientas? Es decir, me estoy sintiendo así porque estoy teniendo pensamientos muy racionales. Si cambio ese pensamiento no me voy a sentir tan mal. Después de hablaros del criterio de objetividad y del criterio de intensidad y duración de las emociones, os voy a hablar de la utilidad. ¿Qué utilidad tiene pensar como estoy pensando? ¿Qué utilidad tienen los pensamientos irracionales o las creencias limitantes? Pues ninguna. ¿Pero cómo lo comprobamos? De esta manera. La utilidad es preguntarte a ti mismo si realmente tus pensamientos negativos te están llevando a conseguir lo que tú quieres, a conseguir tus objetivos, a ser más feliz, vivir mejor, estar más tranquilo, o por lo contrario, te meten en más conflictos, te hacen sentirte peor. ¿Para qué me sirve pensar así? ¿Me beneficia o me perjudica? ¿Qué beneficios me aporta? ¿Qué perjuicios me aporta? ¿Me ayuda a sentirme mejor o me siento peor? ¿Consigo mis objetivos? ¿Me sirve para algo pensar en así? Por lo tanto, si los pensamientos son racionales y son útiles, estaremos hablando de creencias de pensamiento racional. Y si es así, sí que serán útiles. Te ayudarán a conseguir tus objetivos. Ser más feliz, eliminar conflictos personales. En cambio, si tus pensamientos irracionales no son útiles, irán en contra de tus metas personales. Tendrás problemas personales, cortarán tu crecimiento personal. En definitiva, boicotearán tu vida y te producirán mayor infelicidad. Entonces, preguntas para el criterio de utilidad. ¿Para qué te sirve pensar así? ¿Me sirve para sentirme bien o me sirve para sentirme mal? ¿Las emociones que noto son útiles o son inútiles? ¿Pensar en esto me sirve para actuar con eficacia? ¿Me sirve para eliminar conductas de seguridad? ¿Me sirve para relacionarme mejor con los demás, tener mejores relaciones? ¿Me sirve para ser más feliz? Obviamente, un pensamiento racional no. Ahora vamos a hablar del criterio formal o del filtro formal. ¿En qué consiste? Pues cuando estamos hablando del criterio formal y estamos teniendo creencias racionales, estaremos expresando un lenguaje de deseos, un lenguaje de preferencias, utilizáramos presentes continuos. Me gustaría que esto ocurriera, ojalá que esto pasara, me hubiera gustado que esto hubiera sido diferente. Esas serían creencias racionales. En cambio, en las creencias irracionales, en el tema del criterio formal, se expresan en un lenguaje lleno de demandas, de juicios, de exigencias, de órdenes, obligaciones. Un lenguaje absolutista, demandante, dicotómico y catastrofizante. Nunca, siempre, todo, jamás, horrible, catastrófico, necesito, debería, tú deberías, tú debes, no soporto. Entonces, en el criterio de formalidad hace referencia al lenguaje que estamos utilizando. Si es dicotómico o absolutista, diremos todo o nada, horrible, catastrófico, siempre o nunca. Y entonces tendrás que preguntarte, ¿estás usando palabras como seguro, jamás, imposible, todo, nada, nunca? ¿Estás siendo muy exigente contigo mismo? ¿Estás siendo muy exigente
extremista en tu valoración? ¿Estás convencido o convencida de que deberías hacer eso? ¿O de que el otro debería hacer eso? ¿Por qué el otro debería hacer eso? Por lo tanto, en el criterio formal podríamos preguntarnos muchas preguntas. ¿Qué grado de convicción o certeza le doy a mis pensamientos? Define palabra por palabra el auténtico significado de tus pensamientos. ¿Aparecen expresiones como seguro, horror, soy o términos descalificativos como estúpido, raro, inútil, inmaduro, tonto o incompetente? ¿Estás adivinando lo que los demás piensan de ti? ¿Estás adivinando el futuro? ¿Estás usando términos como necesito, debo, debería? ¿Tuviste pensamientos en forma de imagen? Rememora cómo eran las imágenes y compáralas con lo que realmente sucedía en la realidad. ¿Qué errores lógicos de pensamiento estás cometiendo? ¿Crees que eres extremista en tu valoración? ¿Te estás exigiendo demasiado? ¿Eres muy perfeccionista? ¿Por qué deberías hacerlo tan perfecto? ¿Cometer un error invalida el resto de mis pensamientos? ¿Cometer un error me excita el valor como persona? Si otra persona cometiera este mismo error que yo, ¿también lo descalificaría? Si mi mejor amigo hiciera lo mismo, ¿también le trataría así de mal? ¿Y le hablaría así de mal? ¿Estoy aplicando baremos diferentes para mí mismo que para los demás? ¿Me trato a mí muy mal y a los demás muy bien? Acordaros también, cree el grado de convicción o de certeza de tus pensamientos y define palabra por palabra el auténtico significado de tus pensamientos. ¿Te estás empezando a culpar constantemente de lo que haces o culpando a los demás de lo que están haciendo? ¿Te culpas por unos resultados en situaciones en las que no has participado mínimamente? O sea, ¿te culpas a ti mismo cuando la responsabilidad lo tienen los demás? ¿O culpas a otros cuando tú tienes la responsabilidad? Tú es que deberías haber hecho esto, es que por tu culpa y tú no te responsabilizas. ¿O al revés? ¿O te culpas a ti mismo? Ay, es que lo he hecho mal, es que mi hijo saca malas notas, cuando es otro el responsable. Es que claro, no educo bien a mi hijo, por mi culpa él es un mal educado. ¿Realmente no puedes soportarlos? ¿No puedes vivir así? ¿Lo estás pasando tan mal? ¿Recuerdas otras circunstancias en el pasado en que te pasó lo mismo y sin embargo acabaste superándolo? Por último tenemos este criterio o este filtro que se llama el análisis de las consecuencias. Vamos a analizar qué consecuencias tienen nuestros pensamientos irracionales. Para analizar las consecuencias nos preguntaremos ¿qué es lo peor que podría ocurrir? Si lo que pienso es cierto. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir si mi jefe me despide? ¿Qué probabilidad real hay de que ocurra? ¿Qué pasaría exactamente si las cosas fueran como yo pienso? Si ocurre esto realmente, ¿estaría justificado que me altere tanto? ¿Serviría para algo? Si tus pensamientos no cumplen estos criterios, el de objetividad, el criterio formal, el criterio de utilidad y el criterio del análisis de las consecuencias, tienes que descartar tus pensamientos irracionales y buscar otros pensamientos más positivos, realistas y alternativos. Por ejemplo, si pienso todo lo hago mal, soy una inútil, un pensamiento alternativo sería no debo ser una inútil. Cualquier persona puede cometer un error. Estoy aprendiendo, es parte del aprendizaje. Si no me equivoco no puedo aprender. Mi corazón va muy rápido y seguro que me va a dar un infarto. Es decir, por ejemplo, un ataque de ansiedad. Un pensamiento alternativo, por ejemplo, sería es normal que al hacer ejercicio mi corazón vaya más rápido. Racionales. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un cambio de filosofía de vida, un cambio de creencia. Cambiar nuestros patrones de pensamientos en nuestro sistema de creencias requiere de mucho esfuerzo y de mucha práctica. Día a día analizar todos los pensamientos y darnos cuenta de cómo vienen los pensamientos automáticos a nuestro cerebro. Y para eso necesitas aprender a discriminar lo que quieres y lo que deseas de lo que tienes que hacer o de lo que debes. Yo quiero estudiar, yo quiero aprender, yo quiero ser feliz. O yo desearía que él me hubiera hablado de otra manera. Pero no puedo decir, él debe hablarme así, él debe hacer las cosas como yo digo, él tiene que hacerlo así, yo tengo que hacerlo así. No es lo mismo decir, yo quiero ser feliz que yo debo ser feliz. No es lo mismo decir, yo quiero aprender que yo tengo que aprender o yo debo aprender. También tenemos que cambiar lo que es indeseable de lo que pienso que es terrible y catastrófico. No es lo mismo decir que esto es indeseable, porque la verdad es que no deseo que mi hijo suspenda matemáticas, pero tengo que diferenciar entre algo indeseable, algo que no gusta, a terrible y catastrófico. No puede pasarme nada peor. Lo que es incómodo de lo que es insoportable, ¿vale? No es lo mismo decir, esta situación es incómoda, me da mucha vergüenza, que decir, no puedo soportar esta situación, me voy a pegar un tiro, me voy a esconder debajo de la mesa. Es lo mismo, ¿verdad? Es decir, no lo puedo soportar, que es incómodo. La situación es incómoda. Diferenciar lo que te sale mal de pensar que eres una mala persona. Diferenciar las conclusiones lógicas de las conclusiones ilógicas. Por lo tanto, necesitarías diferenciar preferencias y deseos de demandas y de imperativos. Preferencias racionales de necesidades imperiosas y necesidades irracionales. Y una vez hayamos pasado por estos filtros, entonces ya podríamos buscar un pensamiento alternativo, un pensamiento racional y un pensamiento que sea real y que se pueda demostrar. Bueno, espero que os hayan ayudado los criterios, los filtros para saber si un pensamiento es irracional o no, para saber si nuestras creencias nos están limitando o no. Y bueno, nos vemos en los siguientes talleres de creencias limitantes y de distorsiones cognitivas. Un abrazo, adictos al desarrollo personal.